Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada, donde detrás de cada problema podemos descubrir muchas soluciones. El programa de las personas inquietas y curiosas como tú, que os atrevéis a romper moldes y construir algo nuevo. Soy Ana Gaer, y si tú también aspiras a disfrutar de una vida más feliz, plena y consciente, puedes encontrarme en mi rincón en las redes de Enciende tu Talento. Y si te apetece conectar con nuestra psicóloga, escritora y mentora favorita, Alicia Baigorri, puedes hacerlo en Baigorri Alicia. Hay momentos en los que nos sentimos más frágiles que nunca, cuando un accidente o una enfermedad hacen que aparezcan el dolor y la incertidumbre. Y justo ahí, cuando más necesitamos sentirnos cuidados, escuchados, comprendidos, el sistema sanitario puede fallar. Todos lo hemos sentido alguna vez, esa sensación de ser uno más, solo un número, una consulta de apenas 5 minutos, una mirada que te enfoca pero no te ve. Pero hoy no venimos a quedarnos en la queja, porque la queja no cura. Lo que transforma es lo que elegimos hacer con lo que nos pasa. Hoy buscamos inspiración en Michael Stolte, que nos recuerda que ser asertivos no es imponer, sino expresarnos con respeto y firmeza. En Stephen Covey, que nos invita a dejar de enfocarnos en todo eso que no controlamos y empezar a poner nuestra energía en lo que sí. En Viktor Frankl, que nos enseñó que incluso en las condiciones más extremas, la última libertad humana es elegir nuestra actitud. O en la historia de George de Block, un enfermero holandés que con solo 4 compañeras fundó Buurtzorg, porque la mejor forma de cambiar un sistema que no funciona es proponer una alternativa mejor. Hoy exploramos cómo aprender a distinguir, aceptar, de resignarse, cómo pasar del desahogo a la acción. Así que si te apetece una limonada para sacudirte el polvo con elegancia y una sonrisa y descubrir por dónde seguir adelante, ponte a gusto y ajusta el volumen, que hoy vamos a recordar que siempre podemos decidir cómo responder ante lo que nos llega sin elegirlo. Comenzamos. Hoy estamos con un nuevo limón, el limón de Merche. Merche ha mandado este limón donde quiere que tratemos una situación que a ella le aconteció que tiene relación con atención al paciente. El contexto es un centro de salud, es un contexto paciente, sistema sanitario, y ella se sintió molesta, herida por la atención que recibió por parte de las personas que están en el mostrador al recepcionar las demandas. Y ella lo que quiere es que este limón, ella dice, Merche, quiere que este limón sirva como esa llamada de atención de esto lo podemos hacer mejor, esto podríamos hacerlo de otra manera para evitar que las personas que están pasando por un proceso de enfermedad, un proceso terapéutico, que tienen las defensas más bajas, podríamos hacerlo de otra manera para que esas personas y sus familiares se sintieran y se sientan mejor. Esa es la propuesta que nos plantea Merche. A mí me parece muy interesante porque sí que es verdad que hay momentos, y quizás también principalmente en el área de salud, también hay que tener en cuenta que sí que nos acercamos al tema de salud siempre cuando estamos enfermos. Cuando estamos bien no necesitamos ir al centro de salud o al médico, al especialista o a los hospitales. Entonces ya nada más este entorno tiene unas características de que acudimos con algo que nos pasa, algo que nos da temor, que tenemos un miedo, que tenemos un malestar. Todo esto nos provoca a nosotros, si somos pacientes que estamos más bajos de defensas, que estamos con una preocupación muy alta, y a las personas que nos acompañan, a nuestros familiares, pues también vienen con una emoción de miedo, de preocupación. También que todos acudimos con ese tipo de emociones, y lo que nos gustaría es que las personas que nos atienden tuvieran una alta empatía en ese momento. Y aquí sería como 2 vertientes. ¿Qué hacemos cuando las personas que nos atienden tienen una empatía baja en ese momento y cómo lo resolvemos? Mira, yo creo que todos entendemos la situación del paciente y el familiar cuando acuden al centro de salud, y todos podemos entender que las personas que atienden, que tienen ese cometido de recepcionar la demanda de salud que se hace, pues pueden ser más o menos empáticas, pueden tener un mejor o un peor día,
todos entendemos que pueden ocurrir cosas, pero dado que ocurren y que podemos nosotras, pacientes o como familiares, podemos acudir y vernos inmersos en esta situación, yo creo que es importante que los que acudimos no perdamos los estribos. No nos pongamos en una emoción que no queremos. Lo que no queremos es una emoción de enfado, de rabia. Eso es lo que no queremos porque sería una escalada. Él se ha puesto borde, yo me pongo más. Y como yo me pongo más, el otro se pone más. Y como el otro se pone más, y empezamos a escalar y donde terminamos es igual con una mala forma, todavía peor. Por lo tanto, ¿cómo rebajar o qué hacer por nuestra parte cuando la otra persona sentimos que no está poniendo su mejor versión en ese momento? A mí me gusta responder a esta conversación que estamos iniciando, que estamos realizando con esta persona y estamos detectando que su comportamiento, a nuestro parecer, no es el más adecuado. Me gusta responder diciendo una frase que ya la tengo preparada, que yo la tengo ya preparada para mí, para rescatarme de ese momento y bajar la tensión que estoy sintiendo por dentro, ¿no? Y sentirme más cómodo y sentirme yo asertiva. Yo la frase que empiezo es: entiendo lo que me dices. Sin embargo, aquí ya yo vuelvo a repetirle lo que le quiera decir y ya cuando digo entiendo lo que me dices, además de utilizar estas palabras, ya estas palabras a mí me conectan con qué tono de voz tengo que emplear, qué emoción estoy poniendo y estoy queriendo transmitir con esa frase. Porque no solamente son las palabras entiendo lo que me dices. A mí me conecta con Alicia el tono tranquilo, que suene tranquilo, que no suene alterado, que no suene con rabia, no, que suene tranquilo. Eso ya a la otra persona le está dando una información de si yo estoy tranquila, tú no tienes por qué estar de otra manera. Te estoy transmitiendo mi emoción para que te contagies de mi tono de voz, de mi postura amable, firme. Y te estoy invitando a que te contagies de esa emoción para que me contestes de la misma manera y ver si entre las dos podemos llegar a entendernos y podemos ayudarnos a resolver la situación que se nos ha planteado en ese momento. ¿Cómo lo ves, Ana? Fundamental lo que estás planteando, Alicia. Has comentado, y es una clave de este limón, que cuando nosotros vamos a recibir esa asistencia sanitaria, estamos en un momento de vulnerabilidad, estamos expuestos. Eso hace que las emociones estén a flor de piel y eso hace que si no tenemos esos recursos bien asentados, bien desarrollados y no hemos trabajado nuestra inteligencia emocional, estas situaciones al final son como un caldo de cultivo perfecto para que las vivamos desde emociones muy intensas y que haya un malestar emocional muy grande. Entonces es muy importante esto que dices. Al final en el puesto de limonada siempre tenemos esa idea de fondo de vamos a dejar de vivir cualquier cosa que nos pase desde el victimismo, desde la resignación, desde la impotencia, desde la frustración y vamos a ver cómo eso que nos propone la vida lo podemos aprovechar o qué podemos hacer con eso, dónde está ese espacio que tenemos para conectar con nuestra libertad, para conectar con nuestras posibilidades, para conectar con nuestro poder personal, con, oye, yo voy a ser parte de este problema y me voy a conformar con quejarme y resignarme o voy a ser capaz de hacer algo para yo sentirme mejor y a lo mejor no solamente sentirme mejor yo, si es que a lo mejor puedo contribuir a que otras personas no tengan que pasar por esto que yo estoy pasando. Entonces, está esa primera parte, como tú dices, de que dos personas se encuentran, un paciente y un profesional sanitario se encuentran. Y efectivamente, esa interacción siempre va a funcionar mejor desde la asertividad que si nos colocamos en otros estilos de comunicación. Y asertividad es una palabra clave, porque ahí estamos diciendo, yo voy a tener esa empatía con el otro y hacerle ver que entiendo y comprendo su situación, su perspectiva, sus necesidades y que estoy dispuesta a colaborar, porque así le estoy invitando y va a ser mucho más fácil que esa persona quiera colaborar conmigo y tener en cuenta mis necesidades y mi perspectiva. Porque en un sistema muchas veces las personas, tanto los que están de un lado como los que están del otro, están en esa posición de dificultad que genera el propio sistema. Más allá de la voluntad personal, a veces el sistema hace muy difícil que esa atención o que esa interacción sea positiva y agradable para las dos partes. Entonces, esa parte de regulación emocional que tú estás proponiendo es clave para que esa interacción personal funcione mejor. Y muchas veces esas habilidades sociales nos van a ayudar a que aunque el sistema esté generando conflicto,
yo tengo los recursos para que mi manera de relacionarme con los demás ayude a que las personas pongamos ese punto extra, ese ir más allá de nuestro cuadradito, nuestras tareas, nuestras responsabilidades, lo que se puede, no se puede, que conseguimos esa flexibilidad dentro del sistema para que las cosas fluyan mejor. Y aparte de la regulación emocional, que es como esa primera parte para que esa conversación y esa interacción vaya mejor, yo me iría a que claro que cuando yo siento que no se me tiene en cuenta, pues van a venir esas emociones, como tú decías, de enfado. Yo voy a sentirme frustrada, voy a sentirme impotente, voy a sentirme enfadada, van a venir todas esas emociones, ¿vale? Y está bien, porque a lo mejor yo siento que no estoy recibiendo el trato que me merezco o que no se me está tratando justamente. Vale, pero ¿qué quiero hacer yo con esto? Más allá de ese desahogo puntual, de fijarme qué quiero hacer yo y qué está en mi mano hacer. Y bueno, pues vamos a caminar hacia ahí, hacia conectar con ese poder personal, porque en el momento que yo, además de desahogarme emocionalmente, conecto con alguna pequeña acción, aunque sea eso a la mínima escala que se me ocurra, en el momento que yo entro en acción, yo ya me voy a percibir desde otra manera. Yo ya no me voy a sentir impotente y no me voy a sentir como una víctima sino que ya veo que yo tengo una posibilidad de actuar. Y eso a mí me va a hacer sentir mucho mejor conmigo misma y de repente como que esa otra perspectiva de que yo tengo una posibilidad de hacer algo respecto a esto, me va a ayudar a conectar con otras vías y otras posibilidades y en lugar de sentir que estoy como acorralada, atrapada en una situación en la que no tengo nada que hacer, de repente veo, mira, ahí hay una puerta, aquí hay una ventana. Lo mismo si puedo hacer algo respecto a esto. Y ese cambio es de actitud, es un cambio de dónde estamos poniendo nuestra atención y qué sentido, qué interpretación le estamos dando a lo que vivimos. Esto es un poco lo que decía Viktor Frankl. Ante cualquier circunstancia que tú vivas, siempre vas a poder elegir cómo vives tú esa situación. Y ejercer esta libertad personal nos coloca en una posición en la que si yo soy víctima y entro en resignación, pues aquí me quedo con mi malestar emocional, no voy más allá. Si yo me siento conectada con mi poder personal y con mi responsabilidad, voy a conectar. De repente me van a venir un montón de ideas y de posibilidades de pequeñas cosas que yo puedo hacer para mejorar mi situación. Me ha gustado mucho, Ana, que has comentado del sistema, porque hay que tener en cuenta que aquí no solamente participan dos personas, la persona que nos atiende y nosotros que somos los pacientes o familiares, sino que estamos inmersos dentro del sistema y ese sistema es el que le está dando las pautas concretas a ese técnico que nos está atendiendo de cómo tiene que funcionar. Y muchas veces este sistema no es flexible o no se permite cierta flexibilidad para irse moldeando y adaptando. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces no es que la otra persona no quiera atendernos tal, sino que ella está siguiendo unas pautas, unas normas, unas reglas que la tienen encorsetada a nivel de dar el servicio que igual podría querer. Eso es un tema a tener muy en cuenta porque estamos dentro de un sistema que puede funcionar mejor o peor. Pero aquí lo importante, además de siempre poner las mejoras necesarias en los sistemas que estamos inmersos, como tú bien dices, mi poder personal, que son esas 3 palabras claves que has apuntado. Tengo un poder personal, ¿qué puedo hacer yo con ese poder? Pues otro elemento que he encontrado mientras estabas hablando es que, fíjate, dentro de ese poder personal, de cómo le contesto, de cómo le respondo, las palabras que utilizo, mi comportamiento, somos, en esa escena que se está creando, somos ejemplo que todos los que nos están rodeando, que están detrás en la cola o que están sentados enfrente o que están alrededor de la situación, nos están escuchando, por supuesto. Somos ejemplo para las otras personas. Si nosotros respondemos de forma airada, de forma enfadada, el enfado, la rabia, es como gotas de agua que van a quedar suspendidas en el ambiente y los demás se van a contagiar, a los demás les va a llover ese enfado y se van a sentir enfadados como nosotros, se van a sentir con rabia. Entonces estamos ya creando una atmósfera donde se va a respirar ese enfado. Por tanto, no es que no se queda la situación solamente
en lo que yo le respondo al técnico y el técnico me responde a mí. Fíjate, no se queda ahí. Es como unas ondas del mar, ¿no? Se difuminan y los demás les llega. Entonces, de una cosa puntual, que es la conversación que yo estoy teniendo con la persona que me está atendiendo, todos en la sala se van a llevar esa emoción y se van a llevar esa emoción a sí mismos, a sus casas, con sus familias, y no todo el mundo puede tener herramientas para llevarlo de la mejor forma. Es decir, que va a haber gente que salga de ese centro hospitalario, de ese centro de salud, salga enfadada con algo que a ella o a él no le iba, no era para él o para ella, pero sale con esa emoción porque ha escuchado una situación y le ha alterado. Por tanto, nuestro poder es todavía mayor que el de la relación con la persona que tenemos al lado. Nuestro poder es si yo puedo y sé controlar la situación, si yo sé poner a raya el enfado que estoy empezando a sentir y darme cuenta de él y pensar, uy, esta persona parece alterada, pero la que me estoy alterando soy yo, porque estoy sintiendo por dentro unos nervios, estoy sintiendo un calor, y poder responder a esa situación no de forma reactiva, que sería responder de forma alterada, sino de forma proactiva. Voy a darme un tiempo de pensar qué emoción quiero, a ponerme la situación en que yo querría que me trataran. Le voy a contestar con entiendo lo que me dices, estoy cuidando mi tono de voz y porque además estoy siendo consciente de que la forma en que le trato es la forma en que quiero que me traten y estoy suspendiendo esas gotitas de asertividad en todo el ambiente y todas las personas que nos están escuchando, yo puedo elegir con qué emoción se van a ir de ahí. Esto además es en nuestro día a día constantemente, en esas pequeñas interacciones cotidianas, ese poder y esa capacidad que tenemos las personas. Hay estudios que hablan de cómo cuando las personas, por ejemplo, ven actos de colaboración generosa, solidarios, ¿no? Se sienten inspiradas, primero experimentan un bienestar emocional solamente por ser testigos y por presenciar esas interacciones y aparte nos sentimos motivados a, oye, yo he visto generosidad, he visto amabilidad y yo también quiero ser parte de eso. Y también funciona para el otro lado, a lo que tú estás diciendo, el que si yo presencio un conflicto y presencio una situación en la que hay algún tipo de agresividad, de violencia, de malestar, de falta de respeto, también me voy a contagiar de esas emociones y voy a llevarme ese malestar conmigo. Si no tengo además los recursos para hacerme consciente y elegir yo cómo gestionar y protegerme un poco de ese entorno emocional, porque sí, las emociones las contagiamos y constantemente nos estamos induciendo a estar en unos estados o estar en otros en los entornos en los que convivimos. Y desde luego, si hay una manera en la que las personas podemos tener algún impacto en la vida de los demás, es a través de nuestro ejemplo. Otra de las cosas a las que yo me quería ir es que muchas veces culturalmente, cómo nos hemos educado, nos sentimos muy pequeñitos ante lo colectivo, ante los sistemas, ante esa despersonalización que se produce y además en ese momento de vulnerabilidad del que hablábamos. Pero vamos a conectar con el otro lado. A mí, cuando Merche nos proponía este limón, me he acordado de un caso de innovación social que me resulta súper inspirador y que también tiene lugar en el entorno sanitario. De repente, en Holanda, en el año 2006, un enfermero, pues en un contexto que puede ser similar al de nuestra seguridad social, hay un sistema sanitario que está muy enfocado a la eficiencia económica, a los recursos. Entonces, en el contexto de la atención a domicilio, cuando hay personas que tienen dependencia, que no se pueden desplazar a los centros de salud, va un profesional o un enfermero a tu domicilio a atenderte. Y, por supuesto, hay unos límites de tiempo, unos cupos, está todo regulado para buscar esa eficiencia económica. Y se producen situaciones, a lo mejor parecidas a las que ha vivido Merche, en la que tanto el paciente como el sanitario sufren emocionalmente porque se les despersonaliza, porque es imposible hacer mi trabajo de la manera que me gustaría hacerlo, me siento limitado, el paciente no está bien atendido, hay una serie de carencias y todas las personas que están dentro de ese sistema, que está cuidando el dinero, pero no está cuidando a las personas, están sufriendo. Entonces, este enfermero, que era un enfermero como cualquier otro, junto a otro grupo, era un pequeño grupo de personas, ellos empiezan a crear un modelo alternativo que en solo 4 años
pasó de somos 4 personas, 4 enfermeros, que en lugar de quejarnos decidimos hacer algo al respecto, esto se convierte en un modelo en el que hay más de 10.000 profesionales involucrados y se empieza a compartir internacionalmente. Creo que incluso en Barcelona ha habido iniciativas aquí en España de empezar a aplicar este modelo. Es algo súper inspirador, es decir, un pequeño grupo de personas propone una alternativa y eso se termina difundiendo y al final eran pequeños grupos autogestionados de profesionales sanitarios que localmente se dan cuenta de cuáles son las necesidades de los pacientes con los que ellos están trabajando y toman decisiones y hacen para cubrir esas necesidades de una manera mejor, no solamente teniendo en cuenta la parte económica, sino teniendo en cuenta las necesidades de las personas implicadas. Yo creo que esa puerta la tenemos siempre abierta, el ir más allá de vivo esto y como mucho me gestiono mi malestar emocional, me he desahogado un rato y a otra cosa, a la siguiente frustración, a la siguiente situación en la que me voy a sentir que yo no puedo hacer nada al respecto. Claro que podemos. Primero, vivir yo mejor la situación y después, si me apetece, puedo ir un paso más allá. Y puedo ir desde el sentirme indignada y quejarme y criticar desde la amargura a decir, vale, a mí se me ocurre cómo podría crear una propuesta para que esto funcionara mejor. Primero necesito a lo mejor comprender, tener una visión más amplia de lo que he vivido, tomarme la molestia de informarme y ser proactiva, de comprender, de preguntar, de dialogar. Y luego a lo mejor desde esa perspectiva más amplia y como tú decías, Alicia, desde una emoción más neutra, en lugar desde esa crítica, desde la amargura, desde el enfado, yo puedo escribir un correo, yo puedo enviar una carta, yo puedo pedir una hoja de paciente, pero en lugar de simplemente quejarme y decir, pues estoy muy ofendida y me han tratado fatal y esto es un despropósito, pues yo puedo plantear, oye, se me ocurre que si hacemos esto de esta otra manera, todos estaríamos un poquito más contentos. Y a lo mejor hacer alguna propuesta constructiva. Y a lo mejor me hacen caso y a lo mejor no me hacen ni caso, pero voy a por lo menos ver cuáles son esos mecanismos que el propio sistema me permite para aportar feedback, para que se sepa lo que se está viviendo. Y a lo mejor estoy en algún sitio, a lo mejor no. Y luego, aparte de esos mecanismos que propone el sistema, están otros. Hay más allá, es que yo puedo visibilizar esta situación o yo puedo tratar de que otras personas colaboren conmigo y generar sinergias y empezar un pequeño Burzog y ver dónde llega. Que no estamos atados de pies y manos. Otra cosa es cuánto quiero yo implicarme en lo que vivo y cuánto quiero yo ejercer mi poder personal. Cuánta energía, cuánto tiempo, cuántos recursos le quiero dedicar yo a resolver y a ser parte de la solución en vez de simplemente decir, bueno, pues esto no funciona y yo no hago nada porque funcione mejor, con lo cual estoy contribuyendo a que siga funcionando cada vez peor. Esta línea que marcas es muy coherente y, como bien dices, es muy constructiva porque va a construir una solución. Yo ahora estaba pensando en dos cosas, también para sumar un poco más, y es que tampoco quiero dar la impresión de que vaya a salir bien haciéndolo bien. Quiero decir, porque aquí no somos varias partes. Puede ser que tú como paciente o familiar utilices esta frase de entiendo lo que me dices, que tengas un tono asertivo, que te muestres tranquilo y a pesar de ello, la otra persona, por lo que sea, porque igual carece de habilidades comunicativas, de habilidades asertivas, pues porque no le apetece en ese momento o porque tiene sus otros problemas, por lo que sea, puede ocurrir que, a pesar de que nosotras estemos empeñadas en resolverlo de la mejor manera, pues no sea así. Que también puede ser que el resultado no sea el que esperamos o queramos. Podría ser. Ahí también entraría que esta posibilidad puede existir, a pesar de nuestros esfuerzos. Si esto ocurre de esta manera y no es la que queremos, bueno, pues nuestro poder personal está en qué está a mi alcance, hasta dónde quiero implicar y bueno, y las cosas que puedo hacer si las quiero utilizar, los recursos que hay, pues de poner una reclamación o de escribir un artículo, haciendo alguna propuesta a alguien para que, bueno, aquellas cosas en las que podamos contribuir con una propuesta de mejora hacia algo. Pero sí que también tenemos que tener en cuenta que a pesar de los esfuerzos que podamos poner en ese momento concreto,
la situación no se vaya a resolver de la manera que queramos. Ese sería un aspecto que también hay que tenerlo en cuenta. Porque si no, podemos pensar, pues todo lo que yo estoy haciendo, todo de mi parte y no está funcionando. Puede no funcionar, porque no es cosa de uno, es cosa de dos. Eso hay que tenerlo en cuenta para también manejar esa frustración que podemos terminar de sentir y cómo superarla. Y esto también enlaza con otro aspecto interesante, cómo se aprende. Ser asertivo, a manejar situaciones que nos incomodan o que cuando las otras personas nos hacen sentir incómodas, molestas, alteradas. Yo estaba pensando, ¿y esto cómo se aprende a manejar esto? Porque hay muchos cursos teóricos, hay muchas formas de aprendizaje de la teoría de la comunicación, y te van explicando cosas, hay libros que hablan sobre ello, y además de la teoría que podamos tener acceso a ella a través de un libro, a través de un curso, son habilidades que se entrenan. No solo se aprenden, sino que se entrenan. Y aquí sería, digamos, lo interesante. Y luego viene la siguiente pregunta. ¿Dónde se entrenan? Y yo estaba haciendo un repaso así rápido mental sobre mi formación de los años de psicología, luego mi formación, y yo estaba echando como en falta, digo, yo no creo que haya tenido muchos momentos de entrenar. Ha sido más como una conciencia personal de la importancia de tener esas herramientas y de procurármelas a través de un aprendizaje y de un ensayo y error y viendo cómo contemplarlas. Y aquí volvemos a la educación. Cómo vamos las emociones, porque aquí es un control emocional, realmente es un control emocional. Cómo controlar mis emociones, no las emociones del otro. El otro se tendrá que cuidar las suyas, ¿verdad? Controlando las nuestras, influimos en las del otro, pero no podemos controlar las de la otra persona. Cómo tener este control emocional nosotras sobre nuestras emociones y cómo o dónde podemos tener ese entrenamiento. Y aquí sería un tema que llegaría a las escuelas. Cómo crear entornos en los colegios con niños de todas las edades, porque se pueden crear actividades para todas las edades. Cómo crear entornos o situaciones donde aprender a encarar y a resolver estas situaciones que nos vamos a encontrar de forma cotidiana, yo diría que casi diaria, porque nos las podemos encontrar en todas las situaciones. Viene en plano físico, viene incluso cuando hacemos una reclamación por teléfono. Va a haber muchos sitios donde poder practicar, pero antes de salir al mundo a practicar, qué bueno sería que tuviéramos espacios educativos donde seamos o nos permitamos entrenar situaciones concretas y ver qué emoción nos invade, qué puedo hacer, ya qué hago yo con esa emoción, porque los niños también se preguntan, bueno, yo con esta emoción, ¿qué hago? ¿Grito? ¿Pego? ¿Salto? ¿Me voy? ¿Cómo puedo yo responder ante esa emoción que estoy sintiendo? Y enseñar y entrenar la asertividad, el tono. Eso me parece importante y es un tema que nos afecta a toda la comunidad educativa, que afecta a los colegios, que nos afecta en casa, cuando estamos ejerciendo de mamás, de papás, en el entorno familiar o incluso familiares si tenemos sobrinos, tenemos hijos de amigos. Buscar momentos para entrenar, porque los niños yo creo que se sienten muy desprotegidos de tener unas emociones que están sintiendo en su cuerpo, unas emociones y no saben muchas veces qué hacer con ello. ¿Y con esto qué hago? Como la emoción te lleva a gritar o te lleva a correr o te lleva a tal, cómo encauzar esa emoción para que sea saludable, para que no nos sea una emoción que nos atrape a nosotros, sino que nosotros podamos gestionarla para principalmente nuestro beneficio, para mantener al cortisol a raya y secundariamente para beneficio de todos los demás que nos rodean, porque van a aprender por modelado, que es lo que aprendemos. Y en casa también es fundamental, los niños aprenden por modelado, que también cuando se den estas situaciones, que guiemos con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, que guiemos a nuestros hijos en enseñarles a resolver y dejarles luego a ellos que se enfrenten, ellos con sus grupos de amigos, sus temas que tengan que resolver, que también son muchos, se enfrenten ellos a estas situaciones, acompañarles desde la distancia para ver cómo están haciendo, cómo lo están resolviendo y ayudarles luego en esa conversación de ¿qué ha pasado? ¿Y cómo te has sentido? ¿Te has alterado? Recibir las emociones de nuestros hijos e hijas
para ayudarles a poner palabras a esa emoción, para ayudarles a darles nuevas soluciones, nuevas formas de hacer, de comportarse y que vuelvan a salir al mundo a ponerlo a prueba. A ver si eso realmente funciona como me está diciendo mi mamá, mi papá. A ver si eso funciona. E ir mejorando la resolución, el afrontamiento de la situación, y es la manera de crear adultos que seamos asertivos, que podamos nosotros controlar en lugar de que nos controlen. Así es. ¿Dónde entrenamos? Desde que nos levantamos, desde que abrimos los ojos a primera hora hasta que los volvemos a cerrar cuando nos metemos en la cama, tenemos un campo de entrenamiento. Entrenamos en la vida, entrenamos en el día a día. No sabemos nada hasta que lo vivimos, hasta que es parte de nosotros y de nuestra experiencia. Entonces, en el momento que tienes la suerte de tener un ejemplo en tu familia, en casa, en el colegio, en tu trabajo, cuantas más personas vivan, integren en su vida la inteligencia, la regulación emocional y la comunicación asertiva, más niños tendrán ejemplos diarios y cotidianos de un patrón saludable y adaptativo. Y todos nos relacionaremos de una manera, primero, mucho más placentera y agradable, y después que funcione muchísimo mejor y nos ayude a conseguir lo que queremos. Y nos sintamos todos mejor, pero bueno, pues esto todos somos responsables de integrar la herramienta. Primero, si yo no sé lo que es la comunicación asertiva y no he hecho un curso y no lo he recibido y en mi casa no tuve la suerte de recibir estos patrones, pues ¿qué hago yo al respecto? Búscate la herramienta. Y después hay que entrenar todos los días, porque desde que tú aprendes, oye, mira, esto se enfoca de esta manera y así de hasta que cambias lo que tenías por el uso de la nueva herramienta, pues como cualquier otro aprendizaje en la vida. Yo la semana pasada me enseñaron el swing de golf. Muy bien. Yo ahora me sé la teoría y he probado 2 horas de mi vida. Genial. Hasta que yo pueda hacer ese movimiento tan técnico y tan preciso como una persona que es profesional y que lleva 20 años practicando, pues necesito yo también entrenamiento. Y con la asertividad y con la regulación emocional es exactamente lo mismo. Práctica, 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 prueba, error, funcionar, ajustar, feedback, proceso de aprendizaje, ni más ni menos. Entonces yo, para resumir y quedarme con lo que a mí se me ocurría, que si yo estoy en la situación de Merche, primero, tienes siempre la libertad de elegir tu actitud, de vivir lo que vivas como tú quieras conscientemente. Y puedes conectar con cómo gestiono mi emoción, enfocar desde la resiliencia y enfocar desde la proactividad lo que estoy viviendo. Y eso sí que está directamente en mi mano siempre. ¿Cómo vivo yo esta experiencia? ¿Dónde me sitúo? ¿Me quiero quedar en la actitud de la víctima de la resignación de la impotencia o quiero vivir esto con mi libertad y con mi poder personal? Y buscar esas pequeñas acciones que a mí me ayuden a sentir que no estoy atada de pies y manos aquí. No, yo soy libre. Yo tengo un espacio de respuesta, el que sea, más pequeño, más amplio. Y si es pequeño, puedo empujar para hacerlo más grande. Y conectar, es decir, el sistema te va a dar un espacio para que tú des feedback. Si eso no es suficiente, vivimos en la era de la información y hay muchas maneras de conectar unos con otros y de exponer y de visibilizar situaciones. Y yo puedo ir hacia ese camino de visibilizar activismo, comunidad, asociación y explorar esas vías. Puedo irme hacia ese lado de la innovación social. Puedo irme hacia la participación cívica y ciudadana. Tengo vías. Puedo elegir hasta dónde yo me quiero implicar, hasta dónde quiero que esto sea un calentón que simplemente me quiero desahogar, o vamos a ir más allá porque esto es importante. Al final, todos los movimientos sociales que hemos vivido, todos los grandes cambios, ha sido una persona que ha vivido una situación como la de Merche y que en lugar de irse a su casa, quejarse de ello un rato y seguir con su vida, decidió que no, voy a hacer algo al respecto. Cualquier cosa que queramos pensar, un movimiento social siempre hubo una persona que vio muchas cosas, un momento de esta es la gota que colma el vaso y a partir de aquí yo empiezo a moverme. Y ese yo empiezo a moverme ha contagiado a personas a su alrededor y eso se ha convertido en un movimiento social y en un cambio que nos ha tocado a todos. Bueno, ¿quiero ser yo la persona que empiece algo? Pues preguntémonos, pero sobre todo vivir las cosas con que yo siempre tengo libertad y si esta persona que me atiende veo que no tiene las habilidades, pues voy a ver si consigo hablar con otra persona. Voy a ver qué hago yo con esto, qué sí puedo hacer. Vamos a cambiar el enfoque, vamos a cambiar la atención y vamos a conectar con nuestros recursos personales y con las posibilidades que tenemos. Pues yo ya, para terminar, dar las gracias a Merche porque para mí ha sido un limón muy jugoso
porque es una situación que nos vemos inmersas e inmersos de forma, como tú bien dices, de forma diaria, y qué bueno el tener esta reflexión que podemos expander, ¿no? Que luego cada uno va a permitir también a las personas que nos escuchen el hacer su propia reflexión y, oye, tomar cartas en el asunto para la siguiente vez que me ocurra cómo me quiero comportar y cómo me va a ir la situación, y hacer prueba y error. Así que muchísimas gracias, Merche, por este limón, por esta atención que has tenido de compartirnos vuestra experiencia personal para siempre ese punto de mejora personal y social. Como siempre despedimos el programa, Be Better o Be Better, juntos, contigo, Be Better. Muchas gracias, adiós. Lámine, 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 lámine.